¿Y qué tal, familia? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos, queremos agradecerles su permanencia, queremos invitarlos a que se queden durante todo el video y que disfruten, pero también que se suscriban a nuestro canal y que compartan con sus amigos este video para que sea de bendición para otros. Este mensaje nace de parte del corazón del Señor y estoy seguro que va a transformar sus vidas. Que Dios los bendiga. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Quiero leerles esta parte, que es la que realmente llama poderosamente mi atención. Dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Queremos suplicarte que hables al corazón esta noche. Queremos salir edificados, Señor. Te lo suplico, te lo ruego, mi Dios. Bendice la vida de cada uno de los que, a pesar de la oposición, a pesar de la guerra espiritual que siempre tenemos, cuando el enemigo trata de interrumpir la adoración, tu alabanza, Señor, estos hermanos se sobrepusieron y están aquí reunidos para adorarte. Bendice sus vidas. Envía tu buena palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse cómodos, hermanos. Vámonos entonces. Yo creo que este pasaje es uno de que todos los creyentes, todo creyente debería de leerlo, debería de aplicarlo durante toda su vida, debería de estarlo viendo. No solo porque relata un momento de gloria, no solo porque relata un gran momento que tiene que ver con la resurrección del Señor, sino porque en medio de esta escena, en medio de todo lo que aquí se dice, que es una escena celestial, hay dos palabras que transforman toda la narrativa de esta historia. Y a Pedro. Yo me he puesto a pensar por qué el ángel, que es un enviado del Señor, el ángel llega, se sienta para dar un mensaje y viene de parte del cielo, ¿verdad? El ángel que viene enviado directamente de Dios haría esta distinción tan especial. Y a Pedro. ¿Por qué no solo él dijo: vaya a los discípulos, vayan, díganle a los discípulos? Porque Pedro, si bien es cierto, era el líder, era un hombre impulsivo, ya lo vamos a estar viendo. Sin embargo, era uno igual que los demás, ¿verdad? Pero el ángel subraya y dice: a Pedro. Ese es el mensaje, ese es el corazón de este mensaje, y es lo que quiero que estudiemos a esta hora. Hoy, esta noche, quiero que hablemos del fracaso que tuvo Pedro, ¿verdad? Quiero que toquemos el fracaso de Pedro, quiero que toquemos su arrepentimiento sincero, y establezcamos la diferencia del arrepentimiento cuando se da de verdad y la restauración pública de ese hombre, cómo lo levantan y lo exaltan. Entonces, la iglesia debe de estar lista también para recibir al caído.
aquel que ha tropezado. Pedro, indudablemente, una de las cosas que me llaman poderosamente siempre la atención en este personaje es que es un hombre común y corriente, es un hombre como todos nosotros. Ahí sí que Pedro no era un hombre perfecto que tenía alas de ángel. No, si este es de los que yo digo, tenían alas de zope. Él era un hombre impulsivo. Impulsivo, y bueno, y eso queda comprobado cuando llegan a la captura del Señor. Él saca ¿verdad? El corvo, marca corneta, dicen que era, y le voló la oreja al soldado romano, a Malco. Era un hombre impulsivo, era un hombre que de armas tomar, era emotivo, era emocional, igual que muchos de nosotros. Era de esos hombres que dicen las cosas antes de pensarlas, que después se arrepienten de lo que han dicho. Pero era carta leída. Muchas veces es fácil, hermanos, tratar a una persona que expresa su manera de ser rápidamente, que ni piensa, ¿verdad? Él era un hombre que confiaba demasiado en sí mismo. Él respondía rápido. Dice en Mateo 26, 33, 35, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿verdad? Entonces era un hombre que no pensaba las cosas, expresaba lo que él sentía en su corazón. Ahora, todos estamos expuestos a fallar. Eso es una cosa que tenemos que tenerla clara, ¿verdad? No era fácil. Póngase un poquito en los zapatos de Pedro cuando esté hablando y usted lo vaya a criticar por haber negado al Señor. Miren, hermanos, si el hombre había caminado, el hombre había visto que le habían pegado hasta con garrote, que le habían puesto espinas, que lo habían llevado por aquella calle y obviamente estaba asustado. Entonces, él lo negó. Ahora, ¿es correcto que lo negara? No, no es correcto, pero iba asustado el hombre, iba afligido, ¿verdad? Judas, probablemente él también se arrepintió, se sintió incómodo por lo que había hecho. Y él dijo: no, esto que he hecho es una gran regada, yo mejor me mato. ¿Verdad? Como hay gente que así piensa. Le da salidas permanentes a problemas que son temporales. Aquel le dio vergüenza, hizo todo, dijo: yo no voy a vivir con esta carga, mejor me mato. Pero Pedro lloró amargamente, dice la Escritura. Lloró amargamente, lo negó igual que los otros, ¿verdad? Probablemente Dios, que mira el corazón, vio el arrepentimiento que es diferente a un remordimiento. Hay gente que le remuerde la conciencia, ¿verdad? Se siente mal por lo que hizo. Cuando hay un remordimiento, hay dolor, hay culpa, hay vergüenza, pero no necesariamente hay un deseo real de cambiar. Esa es la gran diferencia entre el remordimiento que nos da por las cosas que han hecho. Yo siempre digo, cuando uno mira el pasado, cuando uno mira para atrás, usted va a encontrar allá mucho remordimiento, ¿verdad? Cosas que le duelen que usted hizo a otras personas. Hay dolor, hay culpa, hay vergüenza, pero no necesariamente hay un cambio en su vida. O sea, es como aquel que roba y se siente mal por haber agarrado, pero lo vuelve a hacer. Va. Entonces, él le puede dar remordimiento, pero no un arrepentimiento. Un arrepentimiento es otra cosa. Un arrepentimiento es que se siente mal de haber hecho lo que hizo, siente dolor por esa situación, lo que hizo, ¿verdad? Y decide cambiar. Él decide hacer un cambio, no vuelve. Él no vuelve a cometer el error, ¿verdad? Si le duele por haber robado, pero jamás ni nunca lo vuelve a hacer.
Esa es la situación, ese es el arrepentimiento de verdad. Entonces, para resumirlo, resentimiento, remordimiento, es sentir nada más. Sentir que le hemos fallado. Y el arrepentimiento es sentir igual, pero cambiar. Es ir para allá y luego hacer un giro de 180 y volver al otro lado. Eso es. El remordimiento lo va a hacer llorar. Un remordimiento lo va a hacer que se sienta. Pero el arrepentimiento, hermano, lo hace a usted caminar en la otra dirección. Esa es la gran diferencia entre las dos cosas. Ahora, solo Dios, fíjese bien, puede ver un arrepentimiento genuino. Pedro lloró amargamente. Pero Dios, que mira el corazón, Él vio. Uno puede esas cosas, hermano, de arrepentimiento así, no se pueden fingir, no se pueden, eso no. Judas, cuando lo vemos, él tuvo un remordimiento, le dolió. Pero Pedro tuvo un quebranto completo, ese cambió, ese nunca volvió. Porque dice la Biblia que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová es el que mira el corazón. Eso dice en Primera de Samuel, ¿verdad? Yo no sé cuántos han ido a campamentos. ¿Han ido algunos de ustedes a Montesión? Montesión, ¿alguien ha ido? Oscar, Rafa allá atrás ha ido también. ¿Alguno de los de aquí ha estado en un retiro, en un campamento? Billy. Bueno, el punto es que hay un día en el campamento en que hacen la fogata, hacen un momento especial. Generalmente si se echaron la semana, el jueves lo dejan para hacer esa consagración. Entonces ahí es una noche especial, se prepara, se habla de todo lo que ha pasado y ahí se enciende la fogata. Yo ya así como estoy de grande fui a un retiro con la fraternidad de hombres de negocio y hicimos eso, hermano. Y a pesar de la fogata y a pesar del papel con todos los pecados, había gente quebrantada, llorando. Y eso pasa cuando estos muchachos fueron al campamento Montesión y vinieron, ay hermanos, es que entraron así, arrastrando los pies. Y dijeron, ay, yo me comprometí para ser un pastor, decía que yo me consagré para hasta agachados hablaban, hermano. ¿Verdad? Entonces se prepara el ambiente emocional, es muy lindo eso, música suave, predicaciones que son profundas, que tocan el corazón, testimonios conmovedores de gente que lo hace a uno estremecer, ¿verdad? Y se invita a los jóvenes a reflexionar sobre su vida, sobre lo que ha sucedido, sobre la relación con Dios. Y ahí muchos lloran, se abrazan ahí juntos, oran. Se arrodillan frente al fuego, a la fogata y se quieren hasta tirar. Y hoy somos salvos. Se les olvida que el año anterior también habían dicho que eran salvos. Pero después, 2 semanas después, se les olvida todo lo que han hecho y vuelven a andar haciendo lo mismo. Entonces, 1 semana después, hermanos, ni esperemos tanto. Muchos de esos jóvenes regresan a su antigua vida como que no hicieron nada. Entonces ahí está el problema, tocaron las emociones, pero no hay cambios de verdad. Entonces, ¿qué nos enseña? Que no es lo mismo tener una emoción, no es lo mismo tener una emoción momentánea, hermanos, que vivir una transformación profunda, un cambio profundo de personalidad, una digamos, transformación duradera. La emoción siempre va a ser real. La emoción lo va a hacer llorar. Yo siempre digo, una predicación en la carne igual va a conmover al corazón, lo va a hacer llorar. Pero una predicación en el espíritu es la que de verdad logra tocar, logra hacer cambios, mueve la voluntad. Entonces la transformación es el fruto del arrepentimiento sincero. Y hablando de Pedro, hermanos, esto es lo que pasó. Pedro lloró amargamente. Pero su arrepentimiento no se quedó solo en la emoción. Su arrepentimiento no se quedó con la emoción.
Por eso lo vimos después predicar con poder. Por eso lo vimos soportar, ser perseguido por Cristo, entregarse completamente. Por eso él muere por el evangelio. Hay historias seculares que cuentan la historia de Pedro. Ahora, tenemos que tener claro esto. En primer lugar, lo que ya mencionamos, ¿verdad? Que Dios es el que realmente sabe cuándo estamos de verdad arrepentidos y cuándo andamos un remordimiento nada más. Cuando las circunstancias nos movieron. Pero tenemos que tener claro que Dios no llama a gente perfecta. Cuando estábamos estudiando, yo recuerdo ese grupo de muchachos que a mí me dieron, con los que me voy a reunir en estos días después de casi 40 años de habernos grabado. Entonces, con ese grupo de muchachos, cuando éramos unos jóvenes, prácticamente que nos reuníamos, mi grupo, que lo seleccioné, que era lo peor que había ahí. Uno que le decían Pink Floyd, el otro le decían La Hawaiana, al otro le decían John Wayne, y el versículo era este, Primera de Corintios 1:27, que dice que lo necio del mundo escogió Dios, lo débil del mundo, lo menospreciado del mundo escogió Dios. Entonces, para confundir a los sabios. Entonces nosotros decíamos, estos somos nosotros, somos gente que viene de rodarme aquí un centavo, pero vamos a cambiar. Un día de esto, uno de mis compañeros que vio el libro el libro que estamos promoviendo para becas para los niños, me dice, sos el mejor tratado evangelístico que yo conozco. Claro, porque lo ven a uno venir de lo peor, ¿verdad? Jugarse la vida a una carta y ahora lo miran en un ambiente cristiano, porque de la cuna a la tumba Dios ha tenido el control. Pedro era imperfecto, hermano, pero fue escogido, fue redimido, fue restaurado por Dios. Entonces, los cristianos, la gente que sirve a Dios, tiene que tener claro que son pecadores en proceso, no santos intocables. Si solo en la iglesia evangélica se le ocurre que los que andan ahí sirviendo son gente perfecta. No, hermanos. Son gente común y corriente. Son gente que lucha, gente que se esfuerza, que trata de agradar a un Dios. Qué bueno, que hemos entendido. Entonces nosotros estamos en el proceso. No hay cristianos perfectos. Solo hay gente en recuperación. Entonces Dios no elige gente perfecta. Los que nos miran alas, como yo siempre digo, se van a llevar un chasco cuando se den cuenta que las alas que tenemos son de sope. Pues somos gente recuperada, gente que agrada, que lucha, que se esfuerza, que llora amargamente cuando se ofende a un Dios tan bueno que nos ha ayudado, que ha estado con nosotros en las buenas y en las otras, hermano. Entonces, la lección más grande que Pedro nos deja está en Lucas 24:9. Mire pues, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. ¿Cómo 11? Que no eran 10, pues. Y a todos los demás, y no aquel se había ido ya a pescar, ya no estaba con ellos. Ya se había regresado. Eso nos habla claramente que Pedro estaba con los otros discípulos. Pedro estaba ahí. Lo negó, hizo todo lo que quiera, lo que usted quiera. ¿Verdad? Que uno cuando lo mira negar, hizo tantas cosas que hasta una mujer hasta le tapaba los ojos, las orejas al niño. Pues no quería que oyera. Pedro decía cosas, decía malas palabras, negando que habían dado con él. Él dijo que me caiga una maldición, dice una traducción. Si yo lo conocía, estaba mintiendo. Entonces, ¿pero qué? Él pasa la vergüenza de haber negado al Señor, pero se volvió a la iglesia, volvió al grupo de los discípulos, porque ahí cuando llegan las mujeres, dice, ahí estaban los 11, ahí estaba ya. Lo negó, pero se volvió a meter, ¿verdad?
Volver a la iglesia, hermanos. Si este es el punto, el corazón y vaya, comparte este mensaje con aquellos que ya no vienen, que no quieren venir, que la regaron, que fallaron. Volver a la iglesia es un acto de valentía espiritual. No es fácil dar el paso y volverse a sentar y que lo estén viendo los hermanos. Tenemos que tener claro, el diablo puede ganar una batalla, pero no gana la guerra. Él no puede. Regresar a la iglesia no es fácil. Pero dar ese paso públicamente, entrar, y mira, ahí viene, como que no ha hecho nada. ¿Y qué tiene que ver usted? Ese es un acto de valientes, venir a la iglesia no es fácil. La casa de Dios, hermanos, miren, la casa de Dios es el hospital de los pecadores. Esto no es un tribunal. ¿Quién le ha dicho a usted? Nosotros, miren, cuando yo me fui de la iglesia, tenía una casa de oración y cuando el pastor general nos conocimos con él por ese evento. No les puedo contar, después les voy a contar qué pasó. Pero nos conocimos con él por ese evento, algo que marcó la vida de muchos. Y luego el pastor me vio. ¿Y saben cuál fue lo que me dijo? ¿Qué fue lo que me dijo él? Que nunca debía haberme ido de la iglesia. Nos vimos 2 años después. Yo rodaba más que un centavo. Y él me dijo, nunca debió haberse ido de la iglesia. Porque la iglesia es el hospital de los creyentes. Aquí nos curamos. Afuera no podemos. Me dio beca para mis hijos en esa oportunidad. Porque la casa de Dios es eso. Eso es el hospital. No, aquí no es tribunal. No estamos para juzgar a nadie. ¿Verdad? Dios, lo que mira a Dios es lo que usted puede llegar a hacer. Yo me pongo a pensar cuántas veces sentado allá en las escaleras de remar me puse a pensar, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hago? Salía, oí hablar de apanteos al otro lado de Mariona y yo hundido pensando y pidiéndole al hombre que quería predicar. Yo le decía, déme oportunidad, quiero predicar. Imagínense hasta dónde Dios me estaba buscando y me estaba diciendo que ahí Dios, porque Él mira de la cuna a la tumba, si Él no usa este reloj, el tiempo de Dios es diferente al suyo. Entonces lo que usted ahora mira, uno no entiende por qué está ahí todo el tiempo y haciendo muchas veces errores, llorando allá, tirándose al piso por las cosas que se han hecho, pero ahí Dios los tiene. Dios mira lo que usted puede llegar a hacer. Por eso Dios desde aquellos años los veía a ustedes. Él los tenía marcados y Él me estaba apartando a mí. Yo me fui en un barranco, hermanos, de 42 metros. Al final de la 77, yo viví en la 77, no, agarré la 79 y me fui y allá hace un ángulo de 90 grados y me fui al abismo con todo y el carro. Una señora cuando llegué con cuello rígido, 15 días después me dijo, ¿usted es el que se cayó ahí? Sí, le dije, yo me caí, yo con mi cuello rígido. Me debe el chorro, ¿no? Fíjese, y quedé vivo, hermano. Si alguien de la silla se cae y se quiebra todo y se muere. Pero Dios los veía a ustedes, estaba conservándome, estaba cuidándome porque los veía. Dios vio a Pedro desde ese momento, lo vio como, no lo vio como un traidor, pues. Él lo vio como el futuro líder de la iglesia, eso es lo que vio. Por eso Dios le dijo, a ti te daré las llaves del reino. En Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino. Por eso es que la gente dice que Pedro tiene las llaves y es el que abre las puertas del cielo y es el que le dice a uno, pase. Así pero de ahí lo sacan. Esas llaves no se las quitó a Pedro. En ningún momento, él las tiene. Jesús no lo llamó traidor en ningún momento. Lo llamó por su nombre, ¿o no? Le dijo Simón, hijo de Jonás, le dijo. ¿Me amas? Porque el Señor, eso es lo que le interesaba. Jesús no lo está viendo por lo que hizo. Jesús ya sabe lo que usted ha hecho, hermano.
Él no lo mira por lo que usted ha hecho. Él lo mira por lo que usted puede llegar a ser. Acuérdese, de la cuna a la tumba, Él tiene el control. Dios no está desechando a aquel que se cae, a aquel que comete un error. No. Cuando se arrepiente con sinceridad, Dios lo toma en cuenta y Él conoce, si Él mira el corazón de la gente. Y le da a Pedro la restauración completa, hermano. Porque Pedro es restaurado completamente. Ese Pedro debilucho que vimos nosotros allá con miedo a que le fueran a agarrar y negando al Señor y todo, ese no lo volvemos a ver. Por cada negación, el Señor le hace una pregunta siempre. Cuando lo volvió a ver, por cada una de las negativas que dio, Él le hace le da una misión nueva. Apacienta mis ovejas, apacienta los corderos. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro no entendía de qué le estaba preguntando, como quien dice, sí, somos cheros, Señor. ¿Me amas, Pedro? A la tercera vez ya él le contesta como llorando casi, pues conmovido. Señor, tú bien sabes que te amo. ¿Verdad? Pero es que no, él no solo fue perdonado, hermano. No solo le perdonaron el error, la negativa, la traición. Fue reinstalado públicamente. Miren en Hechos capítulo 2, verso 14. Ahí en Pentecostés, ¿quién se para a predicar? Pedro. Pedro se para. Habían pasado ya 50 días desde la crucifixión, de aquel evento donde él se llena de vergüenza. Ahora está en pie. Ahora está sin miedo. Ahora está al frente del pueblo que crucificó al Señor. Ahí está parado. Y está predicando con convicción, está predicando con autoridad, está predicando con claridad bíblica. El hombre aquel que estaba acorralado y les habla y cita a Joel, cita a David para probar que Jesús es el Mesías. Y les dice, ustedes crucificaron al autor de la vida en el verso 23. ¿Y cuál es el resultado? Cuando un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo se enfrenta al enemigo, cuando va, comparte, cuando da testimonio, ¿cuál es el resultado de esto? 3,000 personas se convirtieron ese día en la primera predicación que hizo Pedro. Ese, hermanos, no es el mismo Pedro temeroso que vimos allá en el patio, amedrentado, asustado. Él no se avergüenza de su pasado, se para, les cuenta, esto fui. No está negando su pasado, y al contrario, ese pasado lleno de oprobio, lleno de vergüenza, le sirve a otro para decir, y ese así era, y mírenlo ahora. Se para sin vergüenza, habla apasionadamente porque es un hombre diferente, transformado por el poder de Dios. Y no solo lleva el mensaje, hermanos, también sana, restaura la vida de la gente. Cuando llega al templo, en la hora de la oración, él restaura al cojo, ¿va? Dice la Biblia que la sombra de Pedro sanaba. Esa era la hora novena. Viéndolo en nuestro tiempo, eran como las 3 de la tarde, era la hora en que el pueblo se reunía a orar en el templo. Y a esa hora Pedro y Juan se acercaron por ahí. Hombres llenos del Espíritu Santo, hombres transformados. Una sola persona transformada, una sola persona llena del Espíritu Santo puede transformar Rosario de Mora. No digamos una iglesia poderosa como esta. A las 3 de la tarde, Pedro y Juan llegaron allí, llenos del Espíritu Santo. Ahí estaba otra persona en la entrada al templo que también estaba ahí por mucho tiempo, pero con una realidad que era diferente. Ese pobre hombre estaba ahí junto a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Allí estaba parado, era parte del ornato.
Era un hombre cojo de nacimiento, dice la Escritura. Ese pobre nunca había caminado. Ese no conocía la libertad de correr. Ese no conocía qué es saltar. Ese no conocía ni siquiera dar unos pasitos. Nunca lo había hecho. No conocía eso. Desde niño probablemente sus papás lo llevaban y lo sentaban en el templo para pedir limosna. Era todo lo que el hombre había hecho en su vida. Ese era su oficio, pedir limosna, hermanos. Esa era su rutina de todos los días. Era su único medio para sobrevivir. Y cuando mira que vienen dos caminando para donde él les pide lo que siempre había pedido, les pide una limosna, les pide una moneda. No sabía él que ese día algo mucho más grande iba a sucederle, algo que sobrepasaba todo entendimiento iba. Y Pedro lo miró y le dijo: Pedro, míranos, míranos, le dijo. Y el hombre lo miró esperando recibir algo, esperando que le dieran, ¿verdad? Su rostro probablemente reflejaba alguna expectativa, una moneda, una promesa, algo. Pero Pedro le dijo a él con valentía, con mucha compasión, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué tremendo. Ese no es el Pedro del patio. Ese es el Pedro. Le tomó la mano, le agarró su mano derecha y lo levantó, lo condujo a la libertad. Al instante los pies, los tobillos de aquel hombre tomaron fuerza, hermano, y él se levantó. Por primera vez en su vida, ese hombre se puso de pie, caminó y comenzó a darle gracias a Dios. Entró al templo, hermano, entró con ellos y a saltar lo que interrumpía. La gente lo veía caminando, aquel silencio sacrosanto que representaba el templo a la hora de la oración, se vio interrumpido por los pasos de aquel que iba danzando, bailando, contento por el milagro. Nunca, si él no sabía lo que era caminar. Y entró, y ahora lo veía todo el mundo caminar, saltar, darle gloria a Dios. Y la gente decía: ¿no es este el que estaba sentado pidiendo limosna junto a la puerta de la hermosa? Porque era parte del ornato, era como el árbol de enfrente, era parte del panorama todo el tiempo. El silencio solemne, silencio sepulcral que encierran los templos, así como decía aquel hombre, como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Con los pasos, con los gritos que daba, los saltos de un hombre transformado por el poder de Jesucristo, hermanos. Nadie puede detener eso. Por eso no nos detienen, por eso seguimos cantando, alabando. Ese hombre pedía una limosna y recibió un milagro. Miren, hermanos, Dios no siempre nos da lo que nosotros pedimos. Es la verdad. Muchas veces nosotros estamos pidiendo pequeñeces. Este hombre pedía una limosna, una moneda pedía. Pero Dios muchas veces nos tiene preparado lo mejor y nos da lo mejor. Solo tenemos que aprender a confiar en Él. Pedro, hermanos, ya no solo predicaba, no. Ahora también extendía la mano para levantar a otros, para ayudarle a otros. Porque todo aquel que ha sido restaurado, hermanos, miren, restaura a otros. Quien ha sido levantado del polvo, quien ha sido levantado de allá, de la escoria, él también levanta a otros, les ayuda.
Y para hacer esto no se necesita oro, no se necesita plata para servir. Y si no, pregúntenle a las hermanas que están aquí. Hoy yo venía pasando Palo Grande, hermano, qué increíble Palo Grande. Subiendo allá por los miradores, el agua pegaba en mi carro y saltaba hasta por el lado del vidrio. Qué increíble eso. Era una cañada desbordada la carretera. A esa hora les hablé a mis hermanas y una de las hermanas que está con nosotros aquí, ya no, cuando yo entré a Rosario de Mora, me cayó la llamada de ella: pastor, ¿dónde está? Pues como yo ya venía con el tiempo corto, había que cambiarme de ropa, había que estar ya listo para predicar, ya no la pude ir a traer. Hermanos, y cuando salí de mi casa de cambiarme, aquí estaba la hermana, se vino. Me dice, ahí paró el bus, me dice, y tuve que chinear a mi hijo para que no demorara. Porque ¿cómo hizo para pasar esa quebrada que representaba la calle? Ese es amor a la causa, hermana. Del cielo viene la recompensa. Ese es el ejemplo que necesita la iglesia. Mucha gente vive aquí cerca y no vienen. Y usted hace el esfuerzo, hace la entrega. Hay que hacerlo. Porque no es para los hermanos. Dios es el que paga y paga bien. Pero Pedro también confronta a Ananías y a Zafira, ¿o no? El hombre, aquel tímido, aquel que estaba, es el que ahora se para ante Ananías y Zafira y les dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Imagínense. No sé si ustedes conozcan la historia, pero en esa época, cuando la iglesia estaba llena del poder de Dios, la iglesia primitiva, la iglesia primera, estaba llena del poder de Dios. Era una cosa increíble, hermanos. La gente vivía en comunidades, vendían sus propiedades, traían el dinero a los pies de los apóstoles para que ayudaran a los necesitados. Y ahí, en ese ambiente de generosidad, en ese ambiente de sinceridad, aparece una pareja, Ananías y Zafira. Ellos también vendieron la propiedad, su propiedad. Pero hicieron algo totalmente diferente, hermano. Se guardan parte del dinero y van y le mienten a la iglesia y le dicen: esto es lo que recibimos por la propiedad. Yo no creo que hubiera sido malo guardar esa parte. Ellos pudieron haber guardado su dinero, pero no llegar a presumir a la iglesia que lo habían dado todo, porque muchos cometemos ese error. Ay, es que di mi diezmo. No, ese no es el diezmo, hombre. Eso es un poquito de lo que ha ganado. Póngale una ofrenda especial para la iglesia. Pero el diezmo es el 10%. Entonces uno no puede engañar a Dios, no puede presumir. Hay gente que no le da al Señor. ¿Cómo vamos a hacer? Ahí lo va a tener coyol quebrado, coyol comido, porque no ha entendido qué es invertir en la causa del reino. Estos querían aparentar espiritualidad, pero no la vivían. Eso fue entonces, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en ese instante Ananías cayó muerto. Era una iglesia tremenda, hermanos, ¿verdad? Uno de los jóvenes lo envuelve y lo sacan y lo entierran. 3 horas después apareció Zafira, la esposa, y le hacen la misma pregunta. Y ella también miente. Y le dice: Pedro, ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que enterraron a tu esposo están a la puerta, y a ti también te llevarán. Y Zafira también cae muerta. Ambos murieron como el juicio de Dios, ¿verdad? Miren, hermanos, esto es una advertencia seria. Esta es una advertencia seria. No se trata de cuánto le damos al Señor. No se trata de eso. Se trata de ver con qué corazón se lo estamos dando. Si no, es una cosa sencilla. Es solo sentir gracia, sentir que uno le está poniendo a la causa del reino. Aquí no es cosa que alguien esté agarrando el dinero, hermano. No.
Haga números, mire lo que se ha invertido, lo que se ha hecho. Sus diezmos están siendo bien invertidos. Ahorita estamos llevando una cuenta diferente para ver cómo la cafetería está recuperando, está ganando dinero para la causa a la que le hemos abierto. Pero es un ministerio suyo para hacer. Por eso usted debe de invertir en la cafetería. Ya sabe que cada centavo que pone es para la causa del Señor. ¿Con qué propósito? Para que el pastor esté bien fresco, para que los hermanos del taber estén en lo fresquito. No, hermano, para que los nuevos les den ganas de estar en este pedacito de cielo. Se le va a hacer más fácil a usted traer de allá del calor del infernal que tiene Rosario de Mora a esta frescura. Van a querer estar aquí ese rato. Solo venirse a sentar va a ser lindo, hermano. Y vamos a trabajar duro para eso, ¿verdad? Entonces, la iglesia primitiva vivía en comunión, pero ellos mintieron fingiendo entregarlo todo, cuando no era así. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, ya preparado, restaurado, ya no es el hombre que había negado al Señor allá, ya no es el hombre que se había regresado a nadar, a andar en el mundo. Confronta el pecado oculto. Esa es la ventaja. Este Pedro, hermano, ya no es aquel Pedro que miente por salvarse. Ese es otro, el que estamos viendo es otro. Ahora es un Pedro que discierne el engaño. Ahora es un Pedro que confronta el pecado. Ahora es un Pedro que protege la sanidad de la iglesia. Tenemos que ser nosotros, estar pensando en que es importante que nosotros podamos estar con los brazos abiertos, entender que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un propósito para su vida, que la vida no termina ahorita, que el reloj que Dios usa no es este. Dios tiene un plan, Dios está viendo. A usted lo está viendo 10, 15, 20 años más adelante. Lo que va a ser de usted. Es más importante ese temor que usted puede tenerle a Dios, ofender a un Dios tan bueno, que el temor que usted le puede tener a un policía. Bueno, pero tampoco le va a faltar al respeto, ¿verdad? Pero el temor a los hombres no es lo mismo. Es mejor, es más importante el temor a Dios. En Hechos 2, Pedro predica, pero con poder, hermano, lo que no se atrevía a hacer antes, ¿verdad? En Hechos 3, nosotros lo vemos extendiendo la mano, aquella mano que antes estaba escondida para restaurar, para levantar. En Hechos 5, defiende con celo la santidad. Aquella santidad que él mismo había traicionado, ¿verdad? Ese es el poder del arrepentimiento genuino. Eso es lo que tiene. Eso es la gracia restauradora de Dios. Ese es otro hombre. Ese ya no era el mismo. Usted ya no es el mismo. Aunque la gente diga, pero ya no es el mismo. Entonces, ¿cómo tenemos que reaccionar nosotros como iglesia? Pedro se levantó con los 11. Él se levantó con los 11. ¿Qué hizo la iglesia? Lo aceptaron, hermano. Lo aceptaron. No hubo un juicio, no hubo una pregunta. No es que le dijeran, ¿y cómo le fue allá en el mundo? No. Los hermanos estaban ahí para apoyarlo. Hoy no, la iglesia quiere saber todo, cómo le ha ido, y mire, ahí viene, ahí está. No, hermano, nosotros estamos para restaurarlo. No hay que andarle preguntando por qué se cayó. Se le abraza al hermano. Va a venir un montón de gente aquí de esta que se nos fue, que dejó de venir a la iglesia porque el pastor metió las patas, porque el otro hizo esto, porque la mujer aquella, por todo lo que quiera. Abrácelos. Ahí está el ministerio Zona Cero, que va a ser el ejemplo vivo de lo que la iglesia quiere hacer. Dígale, abrácelo, bienvenido, hermano, lo estábamos esperando. Los hermanos querían quitar la silla suya, pero ahí se la tengo.
El hermano Lucio y el equipo de acomodación le querían quitar la silla, hermano, pero tiene su nombre, ahí está. Y ahí ha estado por años esperándolo a usted. Nos alegramos. Yo pregunto, hermano, ¿a usted le ha fallado la vida? Fíjense que miren, Jesús le dijo al ángel, no olvides decirle a Pedro, porque el ángel dijo, díganle a los discípulos y a Pedro. Esa fue una orden de amor, hermano. Díganle a Pedro. Tal vez usted es ese Pedro que le ha fallado en alguna vez, que se ha alejado en alguna vez, digamos que usted le ha fallado al Señor, que se ha fallado a usted mismo. Pero Dios sigue diciendo, ve y dile a los discípulos y también a Pedro. Pedro falló, pero el Señor lo llevaba en el corazón y le dijo, y díganle a Pedro, si usted le ha fallado, si usted conoce gente que le ha fallado, mire, el mensaje va a quedar grabado, compártaselo, díganle, lo estamos esperando. Tiene que volver hoy. Restaure su vida, restaure su relación con Dios, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. La iglesia, hermanos, no es un museo de santos, es el hospital para los pecadores. No se vaya al mundo, no muera fuera de esto que Dios le ha dado. Aquí en la casa del Señor hay pan. Aquí en la casa del Señor hay gracia, favor inmerecido. Aquí en la casa del Señor hay perdón. Y aquí en la casa del Señor hay propósito para su vida. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta noche. Gracias, Señor, porque no nos juzgas, porque somos gente con errores, pero que tú los conoces. Al contrario, Señor, restauras con tu amor la vida de cada uno de nosotros. Gracias por Pedro, Señor, y por recordarnos que aún los que han caído pueden ser levantados. Hoy, Señor, como iglesia, oramos por aquellos que están lejos. Aquellos, Señor, que se han retirado de la iglesia, oramos porque puedan volver a tu casa. Pedimos, Señor, que se reconcilien contigo y que vuelvan a servirte. Porque en ti, mi Dios, siempre podemos comenzar otra vez. Si usted quiere regresar al Señor hoy, esta noche, si ha escuchado este mensaje y quiere volver, yo voy a orar. No quiero irme sin darle la oportunidad de que regrese, de que reafirme sus votos con Él. Diga conmigo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Y gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gracias.